La serie biográfica de Chespirito ha revivido el cariño por uno de los personajes más icónicos de la televisión latinoamericana. Pero mientras los reflectores iluminan sus logros, las sombras han comenzado a hablar. Detrás del chavo que vivía en un barril, del chapulín que decía síganme los buenos, hay verdades tan incómodas como una torta sin jamón. En este vídeo descenderemos por los rumores más conocidos hasta los secretos más ocultos y perturbadores, historias de traición, poder, silencio y sí, también corrupción, codicia y asesinato. Porque a veces lo que no se dice en la vecindad es lo que más miedo da. iGoyo Destroys presenta 9 datos perturbadores que no te dijeron en la serie de Chespirito. Número 9. No fue un sketch, no fue un chiste, no fue parte de ningún capítulo de la vecindad. Fue una historia real y lo suficientemente poderosa como para hacer llorar a Roberto Gómez Bolaños. Durante una entrevista en el programa Hoy con Andrea Legarreta, Chespirito rompió en llanto al recordar la carta que recibió de una familia mexicana. Lo que esa carta decía le cambió la vida. Un hombre mayor, enfermo, postrado en cama durante meses, había perdido la capacidad de hablar. Los médicos no encontraban causa orgánica ni explicación psicológica. Lo alimentaban por sonda, no se movía, no sonreía, no reaccionaba, pero cada vez que el Chapulín Colorado aparecía en la televisión, el hombre parecía mirar con atención, como si reconociera algo, como si, desde su rincón de silencio, entendiera perfectamente lo que ocurría en pantalla. Su familia notó que esas emisiones eran lo único que parecía alterar sus signos vitales. Dejaban el canal sintonizado cuando daban los episodios del Chapulín, hasta que un día ocurrió lo impensable. Mientras el héroe tropezaba en pantalla y decía una de sus frases icónicas, el hombre se rió. Luego dijo con voz temblorosa pero clara: ¡Chapulín! Los médicos no lo podían creer. Los familiares lloraban. Aquella palabra fue el primer sonido que el hombre había emitido en meses, como si una parte profunda de su memoria, de su infancia, de su alma, hubiera sido tocada por esa figura torpe, valiente y noble. No un superhéroe, no un político, no un doctor, un personaje cómico vestido de rojo con antenitas. Chespirito lo contó con lágrimas. Dijo que ese momento había valido más que todos los aplausos, que todos los premios, y aunque parezca una historia emotiva, también tiene algo perturbador. ¿Qué clase de poder tiene un personaje de ficción para penetrar así en la mente de alguien quebrado? ¿Cuánta necesidad emocional acumuló una sociedad entera como para encontrar esperanza no en la fe, no en la medicina, sino en la risa simple de un héroe de caricatura? Ese día, un hombre volvió a hablar, no gracias a la ciencia ni a un milagro, gracias al Chapulín Colorado. Y eso, por hermoso que parezca, también es inquietante porque nos recuerda que, tal vez, el vacío que Chespirito llenó en nuestras infancias fue mucho más profundo de lo que entendemos hoy. Número 8. En los archivos más extraños de la televisión mexicana hay una entrevista poco conocida y casi olvidada en la que Roberto Gómez Bolaños asegura que fue plagiado por Hollywood, pero no por cualquier película, sino por una de las más perturbadoras de todos los tiempos, El Exorcista. Durante una aparición televisiva, Chespirito contó que en los años 60 escribió un guión de cine que nunca registró oficialmente, ya que en ese entonces no existía una oficina para proteger ideas creativas en México. Según su versión, el guión relataba la historia de una niña poseída que movía objetos, temblaba en la cama y causaba fenómenos paranormales sin explicación médica. Lo consideraba una historia innovadora y dramática, aunque jamás llegó a producirse. Años después, al ver el estreno del Exorcista en 1973, afirmó con convicción que le habían robado su idea. La película, dirigida por William Friedkin y basada en la novela de William Peter Blatty, se convirtió en un fenómeno cultural y en un trauma colectivo para toda una generación. Pero para Chespirito no fue ficción ajena, era su historia transformada en horror estadounidense. Nunca mostró una copia del guión original, nunca dio más detalles, tampoco hubo una denuncia formal, pero esa afirmación quedó registrada como un momento incómodo, casi delirante, en su historial mediático. Algunos lo tomaron como una broma, otros lo interpretaron como un episodio de ego desbordado, pero hay quienes lo vieron como una señal de que tal vez dentro de aquel autor de comedia blanca vivía un escritor con ideas mucho más oscuras de lo que nos hicieron creer. Y aunque nadie podrá comprobar si esa historia fue real, lo cierto es que el simple hecho de que Chespirito se sintiera plagiado por El Exorcista ya es en sí mismo más perturbador que la película.
Número 7. Durante años, entre los fans del Chavo del Ocho ha circulado una leyenda urbana que, por más increíble que parezca, ha sido tomada como verdad por miles de personas: la existencia del misterioso episodio 142, un capítulo que jamás fue transmitido ni incluido en ninguna colección oficial, y lo más perturbador, según el rumor, era un episodio en el que el Chavo moría atropellado. La historia dice que Roberto Gómez Bolaños había escrito un capítulo especial mucho más dramático que cualquier otro, donde el Chavo, hambriento, confundido y sin supervisión adulta, salía corriendo a la calle por una torta de jamón y era atropellado por un auto. El final era desgarrador, los niños llorando, don Ramón en shock y un silencio que congelaba la pantalla. La producción, al ver el impacto emocional, habría decidido no emitirlo jamás. Pero la realidad, como suele ocurrir, es menos espectacular, aunque igual de inquietante. La razón por la cual no existe el episodio 142 es porque hubo un error en la numeración oficial de los capítulos cuando se preparó la colección en DVD. Algunos capítulos se contaron doble, otros fueron omitidos por derechos o por estar incompletos y simplemente el número 142 nunca fue asignado. Otros creen que sí se grabó un episodio 142, pero era un capítulo cualquiera que quedó incompleto y se descartó, sin imaginar que ese hueco daría origen a una de las leyendas más perturbadoras del programa. Y es que eso es lo más escalofriante, que la gente llenó el vacío con la muerte de un niño pobre, invisible y solitario. La audiencia necesitaba una tragedia, un cierre, y lo encontró en un espacio que oficialmente no existía, porque cuando hay un silencio en la historia, la imaginación hace el resto. Número 6. Durante una gira por Colombia en los años 70, el elenco del Chavo del Ocho fue recibido como ídolos nacionales, llenaban estadios, bloqueaban avenidas, sus personajes eran más conocidos que los propios presidentes, pero detrás del éxito hubo una oferta que todavía incomoda a quienes conocen la historia completa. Según testimonios que han circulado en entrevistas y reportajes no oficiales, Pablo Escobar, entonces ya una figura temida del narcotráfico, intentó contratar al elenco completo para una presentación privada. El evento sería en una de sus lujosas fincas, con todo pagado y una cifra estratosférica en dólares por cabeza. El motivo: a sus hijos les fascinaban los personajes y Escobar, como buen narco narcisista, tenía que tener al Chavo y a Kiko actuando solo para él. Carlos Villagrán habría rechazado la oferta, dijo que no le parecía correcto mezclar su personaje con ese tipo de figuras, pero, según versiones no confirmadas pero repetidas por los años, Roberto Gómez Bolaños sí habría aceptado asistir a uno de esos eventos privados. No hay imágenes, no hay audio, no hay pruebas, pero el silencio de los involucrados ha sido interpretado por muchos como información tácita. Años más tarde, en el capítulo final de la serie Sin Querer Queriendo, hay una escena que se volvió meme legendario por una razón perturbadora. Justo antes del emotivo cierre con la canción Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, un productor entra en escena y le dice a Chespirito: «Chespirito, te tienes que ir a Colombia». La frase fue escrita como parte del guión de despedida, pero los fans más clavados notaron la coincidencia incómoda. Muchos creen que fue una especie de guiño silencioso al famoso evento con Escobar. En TikTok incluso hay vídeos que afirman que ese momento fue censurado en repeticiones internacionales por la carga simbólica que adquirió. ¿Fue una broma interna, una forma de dejar constancia sin decirlo abiertamente, o solo una triste coincidencia recontextualizada por la historia? Lo cierto es que, real o no, la idea de ver al Chavo actuando frente al capo más sanguinario del continente es algo que ni la serie, ni la biografía oficial, ni Televisa se atrevieron jamás a mencionar. Pero los memes no olvidan, y en este caso parece que sí fue sin querer, queriendo. Número 5. Durante los años 70 y 80, el Chavo del Ocho era más que un fenómeno, era una religión católica. Y como toda deidad pop latinoamericana, el elenco hacía giras masivas por toda la región. Pero lo que pocos se atreven a decir es que, en plena cúspide de su fama, Chespirito y compañía actuaron en países que estaban gobernados por dictaduras militares brutales. Uno de esos países fue Chile durante el régimen de Augusto Pinochet, el dictador que llegó al poder tras el golpe de estado de 1973. A pesar de la represión, las desapariciones forzadas y el control mediático, el Chavo fue recibido con honores. El elenco fue presentado en televisión estatal, transmitido a nivel nacional como si fuera la distracción perfecta en medio del terror. Otro fue Argentina, bajo el régimen de Jorge Rafael Videla, uno de los responsables del periodo más oscuro de la historia reciente en ese país.
la dictadura militar que dejó miles de desaparecidos, centros clandestinos de tortura y censura total a la prensa, y aún así el elenco se presentó en teatros repletos con shows transmitidos por la televisión pública del régimen. Recientemente, la activista y periodista Estefanía Veloz recordó estos viajes en redes sociales, señalando lo escalofriante de la escena. Mientras miles de personas vivían bajo toque de queda, represión y miedo, don Ramón y doña Florinda actuaban sobre escenarios financiados por gobiernos autoritarios. Nunca hubo una declaración política por parte del elenco, nunca se habló de derechos humanos, la vecindad llegaba, hacía reír y se iba, ingenuidad, indiferencia o una forma de colaboración silenciosa. Lo más perturbador es que, al ver las imágenes de aquellos shows disponibles aún en algunos archivos, todo parece normal. El público ríe, Kiko hace sus muecas, el chavo llora por su torta, pero detrás de las cámaras había soldados armados vigilando el orden. Y eso convierte a la comedia más blanca de la televisión en un gris muy oscuro. Número 4. Cuando se habla de la vida de Roberto Gómez Bolaños, rara vez se menciona que murió a causa de una enfermedad devastadora, el EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Florinda Mesa fue quien lo reveló años después de su muerte, explicando que Chespirito fumó toda su vida, incluso cuando ya tenía dificultades para respirar, pero lo más perturbador no es la causa de su muerte, sino lo normalizado que estuvo ese hábito desde el inicio de su carrera. En la serie Chespirito, el cigarro no solo forma parte de la vida privada de los personajes, también aparecía en pantalla, sin filtro, sin censura, sin reflexión. Hay escenas donde Graciela Fernández, Chela, fuma tranquilamente en la sala de su casa junto a sus hijos, otras donde Roberto aparece fumando mientras escribe guiones en su oficina dentro de su propio hogar. Todo era parte del paisaje. Y no solo en la ficción. En los camerinos, ensayos, entrevistas y sets, los cigarrillos estaban por todos lados. Don Ramón fumaba, Villagrán fumaba, la Chilindrina también. Era parte de una época, pero también de una cultura que asociaba el humo con el ingenio, la bohemia con el éxito. Décadas después, ese humo terminó por destruir sus pulmones. Durante los últimos años de su vida, Chespirito apenas podía hablar, tenía que usar oxígeno y su capacidad respiratoria era tan baja que muchas veces cancelaba apariciones públicas. Pero nunca se mostró públicamente hablando de ello, nunca hizo una campaña para advertir sobre los riesgos, nunca usó su voz para alertar justo cuando ya la había perdido. Y es aquí donde el círculo se cierra de forma inquietante. El mismo aire que respiraban sus personajes entre chistes y carcajadas fue el que terminó asfixiándolo lentamente, porque mientras el mundo lo recordaba por hacer reír, él moría en silencio, rodeado del humo que alguna vez lo hizo sentir brillante. Si tú eres un viejo seguidor del canal, sabrás que yo antes hacía en vivos fumando, pues debo decirte orgullosamente que ya llevo 2 años sin fumar y no pienso volver a hacerlo jamás. Te recomiendo hacer lo mismo. Número 3. No es parte de la serie, no es una recreación actoral, es un vídeo casero real y escalofriantemente humano. Circula entre coleccionistas y fans de Hueso Colorado y muestra la boda de uno de los hijos de Chespirito y Graciela Fernández. Un momento que debería haber sido feliz, familiar, íntimo, pero que, en apenas unos segundos, deja ver una incomodidad que se puede cortar con un cuchillo. En el vídeo se observa a Graciela, ya mayor, de pie, con gesto firme, casi rígido. Junto a ella, Roberto Gómez Bolaños, envejecido, también serio, incómodo, con la mirada un poco perdida. Ambos están ahí porque son los padres del novio, pero no hay sonrisas, no hay cercanía, la tensión flota como humo entre ellos. Y entonces la cámara se mueve ligeramente y aparece Florinda Mesa al fondo. No está en la mesa principal ni entre la familia directa, está un poco apartada, como quien fue invitada con resistencia por compromiso o por fuerza del vínculo con el padre. Su presencia lo cambia todo. Florinda no debería estar ahí, pero está, y su sola existencia en ese espacio físico dice más que 1000 entrevistas, porque ese matrimonio fue producto de la relación entre Roberto y Chela. Una relación que se desmoronó, entre otras cosas, por la presencia de Florinda, y ahí estaban las 3 piezas del triángulo, en silencio, rodeados de música, de boda y sonrisas forzadas. No hay palabras en el vídeo, no se escucha diálogo, solo risas de fondo, vasos chocando, murmullos, pero si miras con atención, la tensión se siente como si estuvieras viendo una escena final de una serie muy incómoda, una donde no hay reconciliación, donde no hay cierre feliz, solo 3 personas atrapadas en una historia que nunca se cerró del todo. Y eso es lo más perturbador, que la única vez que los vimos juntos, fuera de pantalla, parecía un funeral emocional. Número 2.
Antes de que Televisa se convirtiera en el emporio audiovisual que acaparó la televisión mexicana, existía un canal llamado Televisión Independiente de México, mejor conocido como el Canal 8. Este canal fue la cuna del Chavo del Ocho, Los Polivoces y otras producciones legendarias, pero lo que muy pocos saben es que su verdadero fundador, Eugenio Garza Sada, murió asesinado en condiciones tan violentas como sospechosas. Garza Sada no era cualquier empresario, era un visionario regiomontano, fundador del Grupo Alfa, del TEC de Monterrey y un modelo empresarial que promovía la responsabilidad social, pero también era un hombre que odiaba el autoritarismo y se oponía abiertamente al populismo de Estado, algo que lo puso en la mira del poder político de la época. El 17 de septiembre de 1973, Garza Sada fue emboscado por un grupo armado en Monterrey. El intento oficial era secuestrarlo, pero terminó en un tiroteo donde él y sus escoltas fueron asesinados. El ataque fue atribuido a la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo guerrillero de izquierda radical. Sin embargo, lo perturbador es lo que vino después. Semanas más tarde, Televisa, dirigida por Emilio Azcárraga Milmo, compró TIM y el Canal 8, absorbiendo su señal, su producción y sus talentos. El Chavo del Ocho pasó de ser una serie independiente a ser una de las joyas del nuevo monopolio televisivo. Y con eso, el proyecto de una televisión plural, descentralizada y crítica fue sepultado junto con su fundador. ¿Casualidad? ¿Conveniencia? ¿Coincidencia histórica? Eso nunca se sabrá, pero lo cierto es que la muerte de Garza Sada allanó el camino para el nacimiento de Televisa como imperio, y con ello, la leyenda mediática de Roberto Gómez Bolaños. Y mientras Chespirito se convertía en ídolo continental, nadie hablaba del hombre que hizo posible su carrera, ni del disparo que silenció la única alternativa que había al tigre Azcárraga. Si tú has visto la serie de Chespirito, recordarás el capítulo cuando Azcárraga compra a Tim, y el personaje de Garza Sada simplemente desaparece. Bueno, desapareció porque lo mataron. Número 1. Durante los años 70, Chespirito y su elenco eran parte fundamental de la programación del Canal 8, una televisora que en su momento representaba una alternativa a la omnipotente Televisa, que antes se llamaba Telesistema Mexicano. Pero como te lo comenté en el puesto anterior, en 1974 ocurrió lo impensable: el dueño del Canal 8 fue asesinado. La noticia cimbró al medio, pero con el paso del tiempo fue silenciada. Lo que pocos saben o se atrevían a decir es que Luis Echeverría Álvarez, presidente de México en ese momento, ya sabía que el atentado iba a ocurrir. De acuerdo con testimonios extraoficiales y declaraciones recogidas años después, el Estado tenía información sobre un posible atentado relacionado con intereses empresariales y mediáticos. Echeverría decidió no intervenir. El resultado, el canal fue vendido poco después al tigre Azcárraga y así Televisa consolidó su monopolio televisivo. Chespirito no solo no denunció el asesinato, sino que en su serie El Chavo del Ocho nunca se hizo referencia al hecho, ni siquiera de forma velada. Lo único que se menciona es que alguien compró el canal y a partir de ahí vino el auge absoluto del personaje del canal, ahora 2. Podemos entender que hablar del tema era complicado, pero el silencio también es discurso. Para algunos, este fue el momento donde Chespirito dejó de ser un creador independiente y pasó a formar parte del engranaje perfecto de la televisión gubernamental, funcional, silenciosa y obediente. Y ahora la parte que no te esperabas. Décadas más tarde, el destino me llevaría a vivir a un lado de la mismísima mansión de Luis Echeverría, ya viejo, enfermo y olvidado, en una casona de San Jerónimo que parecía una reliquia política. Y aunque yo no tenía edad ni poder para juzgarlo, mis amigos sí tenían algo más poderoso: un árbol de Navidad seco y una buena borrachera encima. Lo vieron en mi patio, lo cargaron entre risas y gritos de pinche presidente y lo aventaron al jardín de Echeverría como si fuera el símbolo de todo lo que México no pudo decir durante años. ¿Fue una travesura? Sí. ¿Fue una declaración? También. ¿Nos cacharon? No. ¿Lo volvería a hacer? A mi edad, yo creo que ya no. Pero lo que sí es que mientras el Chavo nos hacía reír diciendo que se le chispoteó, el país estaba siendo moldeado por silencios más grandes que una torta de jamón. Chespirito marcó generaciones, nos hizo reír, llorar y repetir frases que ya son patrimonio cultural de América Latina, pero también fue parte de una maquinaria que cayó, censuró o simplemente se adaptó para sobrevivir. Y aunque no se trata de juzgar al hombre detrás del traje rojo con antenitas, sí vale la pena ver más allá del sketch. La palabra clave para saber que llegaron al final del vídeo va a ser Chespirujo. Así es. Pinche Chespirito, yo te estimaba, güey. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla, las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar
los videos. Por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo You Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.